Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes nos sintonizan por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Hoy es martes 15 de febrero del año 2022. Estamos ya a mitad del mes de febrero y ya prácticamente 12 días para el 27 de febrero, que es el Día de la Independencia Nacional y el día previsto para que el presidente Luis Abinader, en cámaras conjuntas en el Salón de la Asamblea Nacional, bueno, pues pronuncie el discurso de rendición de cuentas del 2021. Mucho es el día de fiesta, pero cuidado, cae domingo. No hay ni lunes, ni viernes, ni se cambia. No. El 27 cae domingo y ese día es el día de la celebración y no hay días feriados. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Sobres, ¿cómo están? Hola, muy bien, muy bien. Vanessa? Fresca Muy la bien, ¿y mañana. ustedes? Sí, está fresca. Sí. Oye, El fin de semana estuvo caliente, Sí, más rico. pero como que desde ayer ha refrescado un poco más. la verdad es que hay muchos dominicanos que son abusadores. Pues yo vi una acción hoy, en la madrugada. Regularmente hay 2 jóvenes, parecen haitianas, por el físico, ¿no? Nunca me he puesto, porque vienen oscuros, ¿verdad? Pero siempre va subiendo toda la César Nicolás Penso, hacia allá, hacia el oeste. Regularmente todos los días, a esa hora, a la misma hora. Hoy, casi frente a mí venía un vehículo, parecía que era un taxista. Y el tipo le tiró el vehículo encima a esa pobre muchacha. Son 2. Ella se quedaron pasmadas. Yo me detuve, pregunté, ¿y qué pasó? Ay, por poco me mata ese hombre. Ay, Dios Porque yo vi mío. cuando él venía y chequeó bien y se hizo a un lado y de repente le tiró el vehículo encima y siguió. Pero ellas venían... No, a pie, ya van a pie arrastrando con algún paleteras, empujando paleteras, Con paleteras. 2 paleteras. O sea, son 2 muchachas que todos los días a las 5:40 van ellas subiendo, no sé hacia ¿Tiene dónde. la placa? ¿Tiene la placa? No tengo la placa. Ayer precisamente a propósito que tú cuentas eso, Sí, eso es un abuso. vi un video Qué de barbaridad. y este fue en Agua, de un muchacho que está barriendo el contén, limpiando. Entonces están los vehículos pasando y pasa un tipo en un motor. No sé, él casi lo choca, el muchacho parece que le dijo algo. Y él se desmontó y le dio un pecozón al muchacho y lo dejó tendido en el suelo. Así yo vi ese video. Oye, bueno, ayer vi que la policía lo había detenido. Creo que eso fue en La Vega. No, creo que decía Nagua, no sé. Nagua, pero ok. fue que parece que en una Sí, de las Nagua. provincias del interior. Decía Nagua, fue lo que vi Nagua. Y la verdad es que el país está lleno de esos abusos y no se le pone límite. Sí, Porque no, además porque estos tipos lo detienen, se van fácil, pero hay un nivel de agresividad él decía, terrible. decía el Terrible. tipo, porque ese es el que usted se Sí. refiere, siempre limpia esa parte de estaba ahí. trabajando, Incluso limpiando ahí, barriendo. le dijo que lo ensució y por eso le dio ese trompón, que lo dejó tendido. Sí. Entonces son abusos. Yo no sé qué está pasando después de la pandemia, que va a dejar a la gente loca. Bueno, miren, el tema del tránsito, yo pienso que tiene un tiempo mayor que lo Sí. que va lo de la pandemia. Efectivamente, hay muchas personas mucho más agresivas y mucho más violentas Sí. después de la pandemia, pero el tema del tránsito viene con un descontrol importante desde antes. Ujú. Tema de las velocidades, de la imprudencia, de gente que se encarama en las aceras, que no respeta las luces rojas. Todo eso
veníamos viéndolo desde hacía un tiempo. Vino la pandemia, entonces vino como un frenazo, pero ahora que hemos vuelto a una relativa normalidad, pues las cosas han continuado en el carril que estaban. Y te voy a decir y una la verdad cosa. es que sigue habiendo muy poco control No de se parte te de las ocurra- autoridades de tránsito de lo que está ocurriendo en las calles. No se te ocurra accidentar a un motorista, Ah, no, porque te caen muchacho. como, Sí. como la Claro, Y Te claro. viene un grupo motorista encima que... Pero miren lo que pasó en San Pedro con los dos niños, Exacto. que es una tragedia Que parece que terrible. anda uno suelto. Y yo la verdad que lamento esto porque el tipo o se entregó o lo agarraron luego que el presidente fue a visitar a la familia, porque si el presidente no va a visitar a la familia tampoco hacen nada. Y una orden de captura. Y dije y mencioné uno de un tipo que mató a una niña de un cartuchazo en la Oaxaca y le dio un balazo a la mamá. Y el tipo anda suelto por ahí. Y tampoco dice que anda pescando por los canales de Atillo Palma. Entonces tú dices, ¿y qué pasa aquí, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no, sí, hay una violencia. Sí, pero todo eso tiene control. Sí, tiene que tener Todo control. eso tiene control. Sí. Mire, ayer- como decía el señor, derecho para el que ande derecho. Sí. Miren, jóvenes, Sí. ayer comentábamos sobre el tema del corredor de la Churchill. Yo como buena santiaguera no me sé bien esas rutas y aquí comentamos que su extensión iba a ser de 12 kilómetros. 12 kilómetros, sí, pero dijimos que iba a ser en un momento del malecón a la Kennedy más o menos. Ujú. Y resulta que esta ruta es mucho más extensa, entonces para hacer la corrección respecto a lo que comentamos ayer, la ruta va a ir desde la feria ganadera, un tramo de la George Washington, sube por la Churchill, pero luego sigue por la República de Colombia hasta la Jacobo. Hasta la Jacoma Gluta. Exacto, entonces es una ruta hasta la Jacobo. muchísimo más larga de lo que Hasta la comentamos en el día de Jacobo, ayer. Magluta, ¿a qué punto? ¿A la entrada de la Jacobo o sigue hacia...? No abuses, Percio, de mí. Porque la Jacobo, tú sabes que va... La Jacobo es larga, entiendo que es un punto inicial de la Jacobo. Sí, que estaría ahí que es la República de Colombia, esquina Jacobo. Exacto, Que es donde o inicia o desemboca la Jacobo. así es. Que por cierto, ayer mucha gente mandamos a hacer, como es lógico en el noticiario, darle seguimiento a ver qué opinaba la gente, cuál era la reacción. Se montaron en la ruta para ver más o menos. La gente comentaba del confort de las guaguas. No, Muchos estaban sorprendidos porque desconocían que le habían cambiado el método, que en vez de un carrito se iban a montar en una ruta, porque es que las cosas, cuando se van a adoptar, hay que hacer una concienciación en la ciudadanía, porque hay que crear las condiciones para eso, para que la gente sepa qué va a ocurrir, sino que de la noche a la mañana de repente se hace eso. Eso es una de las partes que yo creo que se debe de hacer desde el gobierno, crear las condiciones antes de tomar las medidas para que la gente esté pendiente y así evitar las reacciones y que no se echen para atrás. La ruta dice que saca 367 carros. 367 vehículos. Hay unos sorprendidos. Del concho. Pero evidentemente, un autobús con confort, sobre todo lo nuevo, tiene que ser mejor que un carrito de concho, venir apiñado y... No, y que usted puede pagar con una tarjeta de crédito. Sí, y quizás mucha de la gente... O con una tarjeta electrónica que se compre. Quizás mucha gente todavía que se monta en ese tipo de cosas no usa un poco esos métodos de pago, pero es algo que hay que irlo llevando allá. Pero en la Jacoma Gluta, que ya hay muchas viviendas y proyectos habitacionales que estén utilizando ese tipo de vehículos y que lleguen hacia la feria o de la feria hacia esa zona, creo que eso es un... Yo creo que el gobierno, y tú mencionas algo importante, el tema de la preparación. A veces yo creo que el gobierno comete el error de dar por sobreentendido las cosas. Es decir, cuando cree que va a ser algo bueno, entiende que todo el mundo lo debe entender. Sí.
y yo creo que a veces falla mucho en eso. De hecho, fíjate, hoy se anuncia que el intento de hacer el ajuste en la parte impositiva, que se lo enfrentó con los médicos, acaba de ser pospuesta para el 2023. Para el 2023. Obviamente, y yo creo que era ayer que hablábamos de lo complicado que puede ser este año, ¿verdad? Bueno, sí, ayer que analizábamos a propósito el artículo que escribía el expresidente Fernández y la cifra, Banco Mundial y esa cosa. Mire, el gobierno en los últimos 45 días de este año ha invertido 6.200.6 millones de pesos en subsidio eléctrico y en combustible. Eso no solo es mucho dinero desde el punto de vista del presupuesto, ¿verdad? Sino que eso es 6.200.6 millones de pesos de capacidad que el gobierno pierde para resolver otros problemas. Porque evidentemente tiene que dejar de hacer cosas para poner ese dinero. Entonces, evidentemente que la economía, esa es la vacuna de la economía. Sí. Inyectarle inversión, inyectarle acciones. Y es algo que el gobierno pierde. Entonces, fíjate cómo el gobierno ha tenido que ir reculando. Lo reculó 2 veces con la reforma, reculó ahora. Ahora está intentando regular las loterías. Ayer, una disposición del gobierno le da autorización al administrador de la Lotería Nacional, a Kiko Tabar, para que trabaje con las loterías, obviamente tratando de regular, conseguir impuestos. Y evidentemente el gobierno necesita recursos para poder mantener un presupuesto más o menos equilibrado en un año complicado, delicado. Sí, que ayer lo decíamos, ¿verdad? Y donde por demás, y lo comentábamos aquí hace más o menos una semana, que la DGI paulatinamente ha tratado de ir haciendo puntos de reforma sin la reforma fiscal, a través de normas, ajustes a reglamentos. Ocurrió ya con el tema de los médicos, a propósito de la actualización de los montos de salarios exentos, que aunque es una resolución que se da todos los años, venía de forma adicional con una serie de ajustes, específicamente la norma 04-2022 sobre la incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada en régimen simplificado de tributación. Se generó una confusión con el tema de la actualización de los montos exentos con esta norma, pero luego de que la misma DGI insistió en que no había ningún tipo de cambio y que sencillamente se estaba corrigiendo una distorsión, resulta que ahora están posponiendo la entrada en vigencia de esta norma, luego de que el Colegio Médico sencillamente se negara abiertamente a acatarla. Resulta que ahora también, por vía de discusión de un reglamento, ahora la DGI pretende gravar los servicios digitales, que era un tema que se había incluido y se ha estado tratando de incluir insistentemente en los últimos 2 planes de reforma fiscal. Entonces, tiene un componente esto de ver cómo se cruza vía la normativa de la Dirección General de Impuestos Internos una serie de cargas, de gravámenes o de cambios en sentido general al sistema tributario, que en inicio se había pensado hacer por vía de la ley y por vía de la reforma fiscal, que es lo normal, y que ante la ausencia de esa reforma, pues parecería que el plan de la DGI es ir tratando de identificar estos huecos para ver de qué manera a través de la normativa de la DGI van cerrando espacios y sin una modificación vía legislativa, que sería lo más normal. Usted sabe que en el mundo del deporte se habla siempre del time, sí, el tiempo. Cuando tú estás en tiempo de colocar la pelota, posiblemente el sector médico, que a lo mejor hay que regularlo muchísimas cosas, pero en medio de la pandemia lo menos comprensible que tú pelees con ese sector. Porque en gran medida para tú mantener el país en pie depende de ese sector. Entonces como que no es un buen momento tampoco para tú hacerlo. Es decir,
Y ahí es ahí donde yo creo que a veces el gobierno no tiene el time que se usa en deporte. ¿Cuál es el tiempo justo de hacer cada cosa? Fíjate como lo de Punta Catalina le rebota también por el time, por el tiempo, por la preparación estratégica de cómo posicionar ciertos temas a su favor. A veces una cosa que puede ser buena, darla por sobreentendido cuando tú vienes a ver la rechaza. De hecho, hay que crear las condiciones. El intento de reforma tenía muchísimos impuestos que eran además razonables en medio de la crisis, pero mal planteados. Y al final, hasta el que le era favorable sale en contra de la parte impositiva, porque la gente, tú le hablas de parte impositiva y la gente brinca de una vez. Sí, ¿verdad? Pero la economía a veces necesita que se hagan esas cosas. Por eso se dice que usualmente las cosas más trascendentes de los gobiernos se hacen con el disgusto de mucha gente y se comprenden las acciones en el tiempo después. Pero si tú te pones a gobernar complaciendo peticiones, no hay forma, no hay manera. Sí, porque ahora, nunca nadie está complaciente. Tú lo que tienes que tener claridad es que te tienes que equivocar en el camino correcto. ¿Qué es lo correcto a hacer? En el camino correcto y en el camino de lo posible. De lo posible. Sí, porque lo correcto incluye el time. Exacto. Y los sobreentusiasmos, por llamarle de alguna manera, tienden luego a salirles caros a los gobiernos. Sí. Entonces, está el tema del tiempo, está el tema de realmente buscar las condiciones para las que las cosas se den, y está el tema de evitar los sobreentusiasmos. Y lo comento a propósito de que hoy en Diario Libre se habla del plan de vivienda feliz, que es un plan importante, importantísimo, posiblemente de los más importantes que el gobierno ha anunciado, pero que en su momento hablaron de 11.000 viviendas en un solo año. Cosa que hubo cierto escepticismo por la improbabilidad de que se pudiera construir tanto tan rápido en un proyecto de esta naturaleza. Pues resulta que efectivamente solamente se han podido entregar 95 unidades de lo que era una expectativa de 11.000. El problema no son las 95 unidades, al contrario, eso es un avance. El problema es generar una sobreexpectativa de 11.000 y creo que al gobierno le está pasando mucho esto en muchos temas. Pasó con la resolución de Interior y Policía de vamos a resolver el tema del 80-20. El gobierno tiene que asegurarse de plantear los temas dentro de un marco de realidad y de lo que es ejecutable, porque lo que no es ejecutable luego se convierte en un boomerang. Miren cómo la DGI ya ha tenido que darle atrás a otra decisión. Miren cómo hubo que darle atrás al tema del fideicomiso de Punta Catalina, etcétera. Estos son temas que aunque se puedan presentar en su momento como, el gobierno está escuchando, en realidad van socavando la autoridad del gobierno que va echando atrás decisiones que en muchos casos son importantes. Y eso no solamente genera una percepción de poca seguridad en las decisiones del gobierno, sino que también le va enseñando a los actores que con cierto nivel de presión las cosas se pueden echar hacia atrás. Y eso en lo que se convierte es en un incentivo para que haya más presión hacia el gobierno. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de temas, porque cada vez que el gobierno echa atrás una decisión, de alguna manera está invitando a que haya mucho mayor presión cuando toman otras decisiones. Fíjate cómo se relacionan las cosas. 95 viviendas, 6.200 millones es un dinero que no se invierte. No, eso se quema. Ayer la Unión Europea le donó al país 303 millones de pesos, que es algo que se hace más o menos con cierta regularidad como apoyo al presupuesto nacional. Es decir, son donaciones que se hacen, dinero no reembolsable. Pero mientras tú recibes 303 que te donan, tú estás malgastando. Y digo malgastando porque tú estás tirando por la borda 6.200 millones en subsidio eléctrico y combustible. A lo mejor para subsidiar a sectores que no merecen. En el caso también el gobierno en eso ha comenzado a hacerlo, pero ese es un tema que desde que la reforma no se iba a hacer había que plantearlo con seriedad. Siéntate aquí, porque eso es como en tu casa, entraste en crisis, siéntate ahí.
Vamos a ver, porque el gobierno no puede hacer lo imposible. Nadie está obligado a hacer lo imposible. Entonces, cuando tú inviertes esa cantidad de dinero ahí, obviamente la capacidad del gobierno para plantear soluciones se da. Y ustedes recuerdan el proyecto, creo que fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco que se hizo, el proyecto de Invivienda, ¿se acuerdan? Sí. Que eso quedó como una historia. ¿Por qué? Porque en medio de las proyecciones se hizo el acuerdo con el fondo. Y el fondo dijo, no, nada de eso. Y los cementerios quedaron de viviendas aquí en Santiago. Y eso le costó al Partido Revolucionario Dominicano un precio altísimo, porque no tuvo la capacidad de invertir el dinero para poder concluir un plan de viviendas populares y asuntos. E incluso le vendieron hasta la quinta planta a gente de unos edificios que iban por la segunda y después tú ibas a pedir, pero clamé la quinta, pero señor, no hay quinta, nada más vamos por la segunda. Entonces, es complicado, correcto. Entonces, toda esa experiencia hay que asimilarla, porque si no, tú estás obligado a repetir de alguna manera esos errores que quedan ahí en el rastro y que deberían servir para tú invertir. Yo te voy a decir una cosa, y lo he dicho muchas veces. Para mí este es un tiempo, no de grandes obras de infraestructura del Estado. Este es un tiempo de construir vivienda para la gente. El gobierno que no conecte con eso, en vivienda, no solo para, y no para darla, yo no creo en eso de dar cosas. Hacer que la gente pague, porque la gente viviendo en un barrio por ahí hacinado, a veces paga una cuota más alta de alquiler que lo que pagaría con un apartamentico digno en que su familia pueda vivir. Bueno, y fíjate que... Y le generaría al gobierno la solución de un problema que es la demanda del gran problema, empleo para la gente. Porque la única opción que el gobierno está teniendo ahora es recargando su nómina de gente, porque hay que meterlo a los compañeros, hay que ponerlo a los compañeros a que trabajen, porque... El tema de los compañeros es más complicado. Bueno, pero es un tema económico del gobierno. Muchos compañeros no aspiran a trabajar en obras. Bueno, pero en los barrios sí aspiran. Sí, porque tú dices, bueno, hay un grupito de élite que quiere ir con saco y corbata, pero el tipo que está en el barrio, que le votó al partido, que es miembro del partido, que es miembro de familia, eso es lo que necesita es que le den algo. Pero mira lo importante y trabajar que es el tema del plan de viviendas, porque lo interesante de cómo se articuló este plan es que no está el tema solamente de las viviendas de muy bajo costo para los niveles más bajos de ingresos de la población, sino que el plan fue más ambicioso, es más ambicioso porque es un plan que sigue en ejecución y es lograr generar facilidades no solamente para esos quintiles más bajos, sino también para gente de clase media que pueda tener mayores facilidades al momento de adquirir viviendas. Y adquisición de viviendas es un tema de calidad de vida con un impacto altísimo en las familias. Entonces, es uno de los mejores planes que tiene el gobierno, pero, insisto, ahí viene el tema de cómo ajustar la expectativa de lo que es realizable, porque al final el gobierno no tiene una varita mágica, el gobierno no puede hacer aparecer casas. Construir una casa tiene un tiempo específico, regularizar terrenos, ubicarlo, y hay una experiencia acumulada como Estado que se sabe que ciertas cosas toman cierto tiempo. Desde que entramos en el plano de ilusiones exageradas, entonces le hacemos un daño a programas que son importantes. Insisto, uno de los más importantes que tiene el gobierno, que es ese, y donde en un inicio de gobierno es razonable que solamente estén 95 listas de primera mano. Sin embargo, contrastado con una expectativa inflada, parecería que el tema entonces no ha avanzado lo que se quería que se avance. Pero oye, Laura, a propósito de que el gobierno ha puesto de moda alianza público-privada, en el mundo de la vivienda es tal vez donde el gobierno tiene mayores posibilidades de poner el sector privado a trabajar. Sí, y de hecho lo único que tiene que tener claridad es cuál es el plan y a dónde él mete la mano para impulsar. Pero es parte del plan, porque tiene el componente de la integración de constructores privados. Porque ahí hay una mesa de vivienda que la constituyen gente que su negocio es hacer casas para vender casas. Tenemos para la pausa. Venimos ahora.